Vamos a tener una plática así agradable. Pienso que va a estar agradable porque obviamente es un profesional de los medios y esta gente de medios hay que hacerle lo más exacto posible. Así es que ya le compartimos el link a Rafael para que se nos conecte. Usted va a tener una plática diferente, muy diferente a las otras. Primero, por la puntualidad mía. Eso sobre todo es la plática más responsable que he sido con la hora. Segundo, porque es un hombre de medios que usted lo ha escuchado en las radios en El Salvador. Tercero, porque anda con su proyecto Nación que tiene vinculaciones. Yo he escuchado algunas posturas de él. Tiene vinculaciones que bíblicas, desde los valores, desde otra forma de ver la política y una metamorfosis en El Salvador. Al final no sé en qué vayamos a parar en el país. Estamos tirados a la desgracia, eso ya lo sabemos, no de hoy, sino desde siempre. Ya llegué, dice Movis, gracias, Roberto, muchas gracias. Bueno, todos los que ya vinieron, espero que seguramente la plática va a llenar sus expectativas. Es una forma diferente de explicar lo que pasa en El Salvador. Katy, maestra, gracias por andar acá. Bueno, hágame el favor de compartir, pues, por favor, vaya, comparta y dele su respectivo like. Él se presenta solo, aunque se presenta solo porque ustedes lo conocen, es de generales conocidas, pero le vamos a preguntar quién es don Rafael Domínguez. Oiga, Rafael, ¿cómo está? Buenas noches ya para usted y buenas noches para mí también. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, César, gracias. Gracias a toda tu audiencia, a los que se van sumando a esta transmisión. Un verdadero placer saludarles desde El Salvador, su tierra tan querida. Y de verdad me da mucho gusto estar acá porque conozco el esfuerzo de comunicación que se hace y también pues agradezco el espacio. Vea, esta va a ser de las pláticas más complicadas que he tenido. Allá por cuando yo trabajaba en radio, una vez entrevisté a Neto Aparicio en el rollo. Yo era un joven en esa época. Neto era una institución en el periodismo deportivo, pero se siente raro. Desde allá no tenía una plática así con una persona vinculada, un profesional de los medios. Y hoy me toca con usted. Así es que usted acostumbrado a preguntar y hoy está al otro lado del charco, esperando que le pregunte, oiga, Rafael, ¿cómo le va en El Salvador después de tanta experiencia en los medios? ¿Cómo es que ha venido a parar acá? ¿Cómo le va? ¿Quién es Rafael Domínguez para que la gente lo conozca? Yo tengo una trayectoria de radio y televisión desde que tengo 16 años, allá por 1986 empezamos a trabajar, a hacer los primeros pininos y hasta ahora no hemos dejado de estar presente en los medios, ya sea uno u otro o a veces en los dos medios, ¿verdad? Hicimos en un momento como periodista independiente, trabajo en Canal 8, trabajaba en un programa que teníamos en Grupo Radio Estéreo que se llamaba Foro País, hicimos Red 60. Bueno, hemos estado en muchos esfuerzos comunicativos, César, y actualmente en Radio Láser, en la trinchera de la buena música, para no dejar también de entretener, porque es algo importante en mi trayectoria. Y hoy, en la otra parte de este esfuerzo, utilizando esa experiencia para promover esto que llamamos Proyecto Nación El Salvador y nuestro congreso que se va a realizar el primero de carácter internacional que se llama Transformación este próximo 31 de mayo, o sea, de hoy al próximo sábado estamos en ello. Ese ha sido el esfuerzo, César, de toda una vida comunicando y pues aquí estoy también para hacer eso hoy. Oiga, la pregunta de rigor, ¿quién lo lleva quién lo lleva a los medios a usted? ¿Quién lo llevó ahí? Fue realmente de esas cosas que suceden sin que uno lo quiera. Resulta que en un evento del colegio hacía falta un maestro de ceremonia. Mi hermano mayor, pues sí lo conocen a uno, me dijo, mira, anda, ponete un saco y te venís porque te vamos a poner a vos de maestro de ceremonia. No sé de dónde sacó él eso, me puso ahí y a partir de esa experiencia había un exalumno, esto es en el Colegio Santa Cecilia, un exalumno del colegio trabajaba en radio, me escuchó hablando y me ofreció la oportunidad de empezar y yo agarré la oportunidad pensando en algunos dineritos de vacaciones, ¿verdad? En esos tiempos de colegio y empecé algo que se convirtió en toda mi vida. Ya lo identificaron, Rafael López dice, lo recuerdo con el programa Sin Tapujos. Sí, en Radio Femenina fue eso. Ya lo identifica, se da cuenta, las redes sociales hoy sí que rápido lo escanean a uno.
No, y yo siempre he sido un hombre público, César, totalmente. Mi vida ha sido libro abierto, repito, desde los 16 años. Yo he sido una persona que todo el mundo sabe qué pienso, qué hago. Me encanta la gente, a mí me encanta estar con las audiencias porque somos eso, somos personas tratando de mejorar, ¿verdad? Y qué bueno que nos podamos comunicar. Empecemos con esto. Yo debo ser honesto. Esto lo copié. Esto lo copié del programa que hizo usted con Carlos Araujo porque lo escuché, pero empecemos con esto. El primer Congreso Internacional sobre Transformación de Naciones se acerca. Sábado 31 de mayo, Club Árabe Salvadoreño, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Valor de la tarjeta $20. Incluye almuerzo, refrigerios y diploma de participación. 4 ponentes internacionales y 2 nacionales te entregarán conceptos, principios y la cosmovisión correcta para crear nuevas naciones. Tarjetas a la venta al WhatsApp 630245. Bueno, ese es el promocional que ustedes tienen. Periodísticamente hablando, Rafael, que usted ha sido una persona bastante curiosa y ha hecho periodismo serio, no obstante estar en radios juveniles o jóvenes, y que tiene un concepto diferente, pero ¿cuáles son las preguntas que usted se ha hecho desde su trinchera periodística en razón del rumbo del país, así de manera general? Bueno, sobre este tema han sido muchas preguntas siempre. Una, porque es que a pesar de todos los buenos intentos, buenos esfuerzos, porque creo que todos los políticos han llegado pensando en que pueden hacer las cosas mejor o que todos tienen algo bueno que ofrecerle al país. Pero ¿por qué a pesar de todo eso las cosas no mejoran para la mayoría, para todos? Tenemos índices de pobreza grandes, falta de educación, mala salud, y no terminamos de convertirnos en el país que creemos que debemos ser o que queremos llegar a tener. Y dentro de esas preguntas empecé a buscar soluciones, pues, porque no entendía y siempre terminamos frustrados, ¿verdad? Escogemos a uno, escogemos al otro y terminamos frustrados. Volvemos a engancharnos en la elección de cualquier puesto público y terminamos frustrados porque nos roban, nos mienten, abusan de nosotros y el país no logra cuajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y mi conclusión después de esto es darme cuenta que no estamos logrando llegar al diseño propio de una nación. Entonces yo dije, ¿dónde hay un diseño? ¿Dónde se puede encontrar un diseño para copiar una nación? ¿Dónde están las naciones exitosas? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué es que mejoraron? Y me voy dando cuenta en ese histórico, César, que a la raíz de la creación de una nación del hemisferio occidental, como nosotros lo queremos, está el trabajo de los principios y valores que utilizaron personas para crear esas naciones. Y esos principios y valores uno los puede rastrear y llega hasta los principios y valores que le fueron entregados a Moisés de parte del creador de todas las naciones para crear la nación hebrea en aquel momento. Estoy hablando del Israel del Éxodo, ¿verdad? Que era una nación que iba a nacer. Entonces le fueron entregadas una cantidad importante de elementos para construir una nación que, si vamos hoy día a esos principios, nos damos cuenta que siguen siendo válidos, que son valiosísimos para poder mejorar la relación entre las personas y que entonces si los usamos, vamos a poder construir la nación. Y ya entonces descubrí que hay un diseño para las naciones. Y empecé por eso a tener información, a indagar un poco más y escribí un pequeño libro de unas 60 y pico de páginas, pero que trata de precisamente motivar a esa visión. El libro se llama Diseño de Nación y yo explico ahí algunos elementos de línea gruesa, ¿verdad?, sobre esto que estamos conversando, para que cualquiera que lo lea pueda comprender, igual que yo ahora lo comprendo, de que una nación no se construye solamente por la visión ideológica del ser humano. Una nación se construye porque hay principios, hay formas, hay fundamentos que Dios ya estableció y que pues los podemos retomar y así crear una mejor nación. Y entonces, a partir de ahí, me he dado la tarea de presentar mi libro, de crear esto que se llama Proyecto Nación El Salvador, y otras personas han venido y se han sumado a este mover de despertar, porque así le llamo yo, es tratar de despertar a otros en esa conciencia de, miren,
busquemos el diseño, acerquémonos y creo que lo podríamos lograr. Rafael, no hablamos de un proyecto religioso solo para evacuar. Yo lo he entendido, que no hablamos de un proyecto religioso porque muchas veces cuando se habla de Moisés, de la Biblia, de valores, la gente lo relaciona con algo religioso, pero en este caso definitivamente no. Ha hablado usted de ideología y pues todos sabemos de que los que se sentaban a la derecha estaban cerca de que nos gobernaban Francia en aquel momento, era la Revolución Francesa, de la desaparición de las monarquías y todo, y los que se sentaban a la izquierda eran el vulgo, el pueblo, el grueso de la sociedad. Pero en el proyecto este proyecto de nación es otra cosa, es más una filosofía para echar a andar lo que usted entiende en su libro. Es una filosofía y abandona las ideologías, caben todos. Es que las ideologías, César, son la respuesta del ser humano al mismo planteamiento que está respondido en esos principios que nos dio el Creador. Entonces, cuando decimos, no, yo no quiero meterme en nada religioso, yo eso no lo quiero, lo hicimos a un lado. Entonces el hombre empezó desde su propia capacidad a crear esa visión ideológica y planteó elementos filosóficos de derecha, de izquierda. Empezaron a crearse todas estas cosas porque se supone que estamos buscando el mismo fin. Y ahí evolucionamos hasta el humanismo, que es donde el humanista dice, yo como centro del universo, el hombre da respuesta a las propias necesidades y también se aleja de Dios. Pero no ha resultado, no ha funcionado. Lo tenemos en la historia del mundo. Todas estas cosas no funcionan hasta que vamos y retomamos y hacemos lo correcto. Está escrito que pues si no robás, no mentís, no codiciás, todo eso funciona y hay muchísimos más principios para todo. Pero cuando nos damos cuenta que ese libro, la Biblia, lo podemos ocupar también, no solo en la parte espiritual, como la matemática. Usted quiere aprender matemática, va y busca libros, ¿no? Usted quiere aprender de ciencia, va y busca los libros, y si va a los libros más antiguos, tiene una riqueza. Entonces yo pienso que la Biblia, en la parte de ir y buscarlo como un recurso donde esté la información para crear naciones, lo puedo ocupar independientemente del área espiritual. Claro, esa ya es una diferencia si usted quiere, pero porque lo espiritual es necesario, pero el asunto es enfocarnos en cómo resolver los grandes problemas de la humanidad, de nuestras naciones y hacer que funcionen para nosotros. Hasta ahora no funcionan porque las ideologías no nos han resuelto nada. Usted saca el libro Diseño de Nación. Ese libro, pues como toda literatura, está abierta para cualquier segmento de la sociedad, sean jóvenes, sean viejos y todo, pero el universo del que usted hace la presentación es una comunidad universitaria. Después de la presentación que hace, yo le escuché ahí en ese video que la hace frente a la comunidad universitaria y que tuvo mucha aceptación. ¿Qué recoge usted? ¿Cómo le nace todo esto? Ya nos dijo de que nos hemos tropezado 1000 veces con una piedra, por lo menos usted y yo somos contemporáneos en cuanto a la edad, pero desde el 89 venimos y nos tropezamos con lo que podemos y nos presentan agendas programáticas o planes de nación y el resultado es el mismo. ¿De dónde nace todo esto, este diseño de nación del libro suyo? Bueno, uno va ahí y encuentra pues que un principio fundamental para que las naciones funcionen es enfocarnos en la familia. La familia es el núcleo, es donde nace todo y uno descubre que para ese diseño hay que reconocer en cada persona una nación. Entonces, mi familia es una nación que viene a partir de la unión de un hombre y una mujer, los hijos, entonces eso se va convirtiendo en una nación. No sé, César, si usted había reflexionado en el hecho tan simple, pero que no lo aprendemos, no lo reconocemos. La Biblia es la historia toda de una familia, desde el diluvio, ¿verdad? En adelante es toda la línea genealógica de una sola familia hasta llegar a Jesucristo. Entonces, uno dice, ¿cómo es eso? Porque esa nación está vinculada al crecimiento de la familia y todos son relacionados de una manera familiar. Igualmente nosotros, en la medida en que vamos viendo, nos damos cuenta que somos todos una sola nación. Entonces, cambia la perspectiva, porque entonces lo que yo hago todos los días, cuando salgo al trabajo o fallo en algo, tiene una implicación en la construcción de la nación. Implica a sus hijos, a sus nietos,
lo que usted hace le implica a mis hijos, a mis nietos, porque también es un proceso generacional. Para que funcione la nación, lo bueno que estamos haciendo en esta generación, tenemos que heredarlo a la siguiente. Pero si no lo logramos heredar porque no lo entienden y no nos preocupamos de que contengan ellos mismos los principios, se cae, se pierde. Y entonces las naciones pierden rumbo. Y ahí está la clave para poder comprender el gran compromiso que todos tenemos en la construcción de la nación. Porque yo decía igual que hay un excesivo, digamos, pensamiento sobre que para que la nación sea buena, la van a resolver las elecciones, o la va a resolver el político de turno, o la va a resolver X partido. No, no la resuelven. Ya eso quedó demostrado con suficiente cantidad de ejemplos. Lo que transforma la nación somos nosotros, cada uno de nosotros, independientemente, César, si usted quiere después puede participar en un partido, sí, pero si usted está transformado en esto conceptualmente, usted no va a ir a robar, usted no va a ir a mentir, usted no va a ir a dañar, usted no va a usar el poder para oprimir, usted va a ser una persona que va a servir al otro, al prójimo, porque esos son los principios. Para ser poderoso en estos principios, ¿quién lo es? El que sirve más. Entonces, si cambiamos todos estos puntos de vista, el tema ideológico pasa a ser un segundo plano y nosotros llegamos a comprender que lo importante son los principios y valores de bien puestos en función de cada persona y cada uno construyendo su propia nación. Venimos desde hace décadas, de lo que usted se acuerda, y yo me acuerdo porque usted se acuerda de las primeras elecciones ya terminando el conflicto. Y si bien es cierto, la familia es el sustento del Estado y es el sustento de la iglesia misma, para irnos a la Biblia, la familia ha sido la más vilipendiada, ya sea a través de la opresión fiscal, a través de la opresión laboral, a través de la famosa distribución de riqueza, a través de la opresión de la misma ley politizada. O sea, la familia ha sido vilipendiada. Entonces, ¿cómo hacer para que la familia se vuelva a motivar y crea en otros principios, en otros valores, en una especie de metamorfosis? Porque El Salvador ya no necesita remiendos. O sea, no es como el pantalón viejo, ¿verdad? Que usted simplemente se cayó en el colegio y se rompió el pantalón, pero el resto de la tela está bueno. Y le ponen un remendito ahí para que haga más o menos juego con el color original. Pero el país ya no necesita remiendos. El país necesita una metamorfosis, un reseteo total, Rafael. Exacto, César. Y entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Hacer un diagnóstico a profundidad de esto que estamos hablando. Porque la política pública la hemos orientado, es cierto, hacia tratar de mejorar la vida del ser humano, del hombre, como dice la Constitución, el centro de la política del Estado es la persona, pero la persona no es sola, la persona viene de una familia y es toda esa familia la que tiene beneficios, obligaciones, y es donde se desenvuelve todo lo que queremos crear. Entonces, aquí el enfoque debería ser cómo está la familia recibiendo los beneficios de toda la política, pero entender que no es una familia aislada, sino que siempre es un núcleo al que debemos mantener unido, lo debemos mantener sólido, lo debemos mantener motivado. Y ahí vienen otros elementos que como nación tenemos que comprender, que es importante el matrimonio, que es importante el tener hijos, es importante tener hijos para poder hacer ese traslado generacional, que una nación necesita un volumen de gente importante cada generación, porque si no también no podemos salir adelante. Ya, César, El Salvador está en la medida abajo del mínimo de reproducción de su población. O sea, ya estamos para atrás, digamos, no estamos creciendo en población y eso tiene un impacto en la búsqueda del desarrollo económico, el uso de la multiplicación de las potencialidades de las personas. Por eso es que la riqueza de una nación es su gente. Y mientras más invertimos en la gente con una visión de familia, mucho más fácil encontramos el progreso y el desarrollo, pero no lo hemos puesto en la mesa como parte de la discusión. Vienen proyectos legislativos, han pasado proyectos de nación, agendas programáticas de candidatos a la presidencia, a las alcaldías, a la asamblea legislativa, pero la corrupción no cesa. ¿Por qué no cesa la corrupción en El Salvador?
si todos prometen lo mismo, es decir, la redistribución de la riqueza en el entendido sin irnos a la lucha de clases. Pero, ¿por qué la corrupción está más institucionalizada que el bien común? Y todos llegan y roban, y desde el pasado hasta el presente. Pero porque el político no tiene valores, se olvida de los valores que tal vez le inculcaron en la iglesia, le inculcaron en la escuela y fundamentalmente en la familia. ¿Por qué nosotros no logramos combatir la corrupción y siempre se hereda en la estructura del Estado? Y el que puede, el vivo es el que roba, el vivo es el corrupto, pero no entiende que a través de sus actos de corrupción está arruinando la base del Estado, la familia misma. ¿Por qué entramos y nunca interrumpimos, nunca le reventamos un eslabón a la cadena y seguimos heredando esto, Rafael? Hay ahí para nosotros un elemento que llamamos el paradigma a vencer. Tantos años hemos estado en esto que no nos damos cuenta, pero este paradigma es sumamente poderoso. El paradigma dice, tanto tienes, tanto vales. Lo conocemos desde hace tiempo y todo mundo trabaja consciente o inconscientemente con ese paradigma en sí mismo. Y entonces, tanto tengo, tanto valgo. Si quiero valer, ¿qué debo hacer? Tener. Y entonces es tener y lo más pronto posible. Y quiero tener y quiero llegar a ser valorado por los demás por lo que tengo. Entonces eso no se puede lograr de la noche a la mañana. No se logra sin un esfuerzo empresarial, un esfuerzo correcto de hacer negocios, etcétera. Pero como el que lo está viendo en ese momento y lo tiene cerca, ve la oportunidad y roba para cumplir ese paradigma. Es decir, la corrupción es un problema que nace de ese paradigma, porque la sociedad sigue pensando que mientras más tenemos, más valemos. Nosotros decimos, hay que darle ruptura a ese paradigma y regresar al principio del que el que vale más es el que sirve más, es el que le da al otro más, es el que ayuda al prójimo más. Ese tiene un valor más grande, o deberíamos empezar a visualizar que ese es el valor más grande, porque lo dijo Jesucristo, el que quiera ser grande, que sirva. Y hay muchos principios alrededor de esto para demostrarnos que esa es una visión que genera una nación próspera. Amar al prójimo como a ti mismo, darle al prójimo es donde se obtienen más beneficios, lo dicen los principios. Entonces, ¿por qué no los aplicamos? Porque estamos en el paradigma de querer acumular riqueza. Nosotros lo llamamos la acumulación irracional de bienes, César. Si es que da hasta, no sé, a mí de repente me da como una crisis cuando alguien dice, mire, a fulano de tal lo encontraron y la corrupción y compró una casa de 14 millones de dólares en El Salvador. O tiene 28 carros parqueados ahí y vos decís, ¿cuántos carros realmente necesita una persona para estar bien? Uno, y que sea bueno, suficiente. Es decir, la acumulación irracional es la que también nos está afectando. No es malo acumular, pero irracionalmente no tiene sentido. Gastar dinero en esa forma y cuando hay tanta necesidad, entonces no es porque voy a dejar de hacer yo lo que tengo que hacer para que me quiten a mí y repartirle a los demás, porque eso tampoco funciona. Es decir, todos deberíamos de ayudar a producir y producir lo correcto, lo necesario, con una acumulación racional y veríamos prosperar todo a nuestro alrededor, incluso más de lo que ahora prosperan algunos. Los japoneses tienen dentro de su cultura el bien tener. Dice, no busque tener las cosas rápido porque de eso está yendo los penales. Es decir, se aplica la ley al que tiene las cosas a la carrera. Van por el bien tener, desde su talento, su esfuerzo, su disciplina, la inversión que hagan. Pero en El Salvador, desgraciadamente, este tipo de cosas no se da. ¿Qué nos ha fallado? Desde la Biblia misma tiene grandísimas lecciones de prosperidad. Cuando habla de la siega, tiene lecciones de control social o de control delincuencial cuando habla que robar es además de ser pecado, es un delito. Cuando habla del homicidio, además de ser un problema moral, es un problema de delito también penalmente hablando. Y tiene lecciones de motivación, tiene todo la Biblia. Pero nosotros somos la letra, lo que yo entiendo. No entenderé cómo usted entiende la Biblia, Rafael, pero nosotros somos la letra viva de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué, si alguien nos gobierna de esta manera, por qué le termina arruinando la vida a otro que está hecho semejanza de él?
¿En dónde patinamos? Siempre, nosotros los salvadoreños. Pero al mismo tiempo le quiero agregar algo aquí. Hay naciones en el mundo y pueden ser de izquierda, de derecha, socialdemócratas, capitalistas, y se lo voy a poner así. Este es el caso de Uruguay. Uruguay tenía un problema que no crecía mucho, llega un gobierno de izquierda y pues ya tienen varias que creo que casi 2 décadas de estar ahí, y Uruguay es una de las economías o de las sociedades más cultas y más prósperas en América Latina. Después tenemos Estados Unidos, que Estados Unidos tiene lo que tienen los norteamericanos, a pesar de ser una sociedad, Estados Unidos, multiétnica, pero cifraba sus valores en la familia. De hecho, todavía la reunificación, la famosa reunificación familiar, que se han equivocado últimamente, estoy de acuerdo. Después tenemos los socialdemócratas o los socialistas de alguna manera, como el hecho de los países nórdicos, y le he tocado Sudamérica y Norteamérica, y le he tocado también Europa, países que son prósperos, o podemos irnos a Asia, el caso de Corea del Sur y el caso de Japón. Pero ¿por qué estos países o estas sociedades han salido adelante y nosotros no podemos? Porque han hecho un esfuerzo por mantener su identidad, un esfuerzo por reconocerse como una nación que debe llegar a un nivel de prosperidad importante para todos sus ciudadanos, pero por sobre todo ha hecho esfuerzos enormes por educar a la población con los principios de bien que generan todo eso. Es decir, entendieron que la educación no solo es la educación para el trabajo, es la educación para la vida. Entonces, no solo se trata de preparar gente para que vaya a las fábricas a ser empleado, que en nuestro caso quizás hasta exageramos en ese proceso y casi que nos van educando para que usted no tenga ni siquiera la oportunidad de un negocio, sino para ser empleado de alguien. Estas otras naciones no, reconocen la libertad creadora, reconocen todas estas posibilidades y la convierten en una educación para la vida que va en paralelo a la educación para el trabajo, a la educación para la ciencia, a la educación para la técnica. Entonces, ahí es donde trabajan para vivir bien, pero no acumulan de manera irracional los bienes, saben compartir con el que necesita, tienen una visión de solidaridad incluso con otras naciones. Entonces se va desarrollando ese ser humano con principios que, como son eternos y son principios creados por Dios, van a funcionar. Entonces a veces ni siquiera sabemos, pero lo estamos aplicando y funciona. Hombres que no lo saben, se declaran ateos, pero donan mucho dinero y se dan cuenta que sus fortunas se reproducen, porque hay un principio que dice que así como das, vas a recibir o vas a recibir más, ¿verdad? Entonces funcionan los principios, sí funcionan, por eso son principios. Y si los aplicáramos, entonces nos iría mejor. El mundo occidental, César, se desarrolló a partir de la salida de los apóstoles al mundo y salieron desde Jerusalén y empezaron a transformar la Europa, transformaron el mismo Imperio Romano, transformaron todos esos territorios, llevaron los hospitales, llevaron las universidades, llevaron una distribución distinta del poder, porque todos esos conceptos están ya manejados desde el Éxodo. Así le fueron enseñados a Moisés y se fueron perfeccionando. Claro que en medio de todo eso hubo un desorden, una mala interpretación y ha habido de todo. Sin dudas se pierde y eso es lo que el mundo ha venido perdiendo. Pero ahora hay una visión de tratar de recuperarlo. Nuestro modelo, nuestro sistema educativo, entiendo que por lo que usted está mencionando, Rafael, adolece de cosas. Por ejemplo, usted ha mencionado lo técnico que está vinculado a lo académico. Usted ha mencionado el hecho de que alguien vaya a la fábrica y que esté capacitado, pero esa es educación de conocimiento. Pero la educación formativa, la que no se da en las escuelas, o sea, nosotros sabemos que en las escuelas está el futuro político, está el futuro ministro, está el futuro líder empresarial, el futuro líder sindical. Pero estos líderes, como no se les dan valores de honradez en la educación formativa, no se le dan valores de honestidad, no los formamos desde chiquitos. Nos damos cuenta que el presidente es ladrón hasta que está de presidente. Pero obviamente nuestro sistema, nuestro modelo de sociedad también adolece de la educación formativa. Solo tenemos de conocimiento y nos preocupamos por el 10 en matemática,
el 10 en sociales, en ciencia, la literatura y todo eso, pero poco nos preocupamos para construir el ser humano. Entonces, allá al final tiene 35, 40 años el presidente, cualquier presidente que sea, tiene 35, 40 años el político. 40 años después nos damos cuenta de que era ladrón, pero allá abajo en la educación formativa no le dimos valores. Entonces hay que ir más atrás, porque la mayor educación sobre estas cosas está en la casa, pero generacionalmente se ha venido perdiendo. Entonces, esta generación actual no recibió la capacitación de la generación anterior, no recibió la anterior y se fue perdiendo. Entonces ahora no hay quien lo enseñe. Hoy queremos que sea la escuela la que nos capacite en eso, cuando es en la familia. Usted lo ha dicho bien, en la escuela está el futuro ministro, el futuro presidente, pero antes está en su propia casa. ¿Cómo estamos viviendo las familias en El Salvador? Lo decían algunas encuestas tristes, que el 60% de nuestros niños crece al menos sin un padre. Y estamos hablando de una situación que daña, por supuesto, la construcción de la visión familiar. ¿Cuánta gente nos estamos divorciando en El Salvador? No damos el valor a esa unión familiar que en los principios era para siempre. ¿Por qué? Porque estás creando una nación. Entonces son elementos tan importantes, pero esos no están en la escuela, esos están en la casa. Entonces la responsabilidad de educación siempre fue la casa, César. Lo que pasa es que en el tiempo nos fuimos desatendiendo y los gobiernos nos fueron quitando para decir, no, yo gobierno voy a educar a la nación que yo quiero. No funciona, porque el niño aprende de lo que ve más que de lo que se le dice que haga. En la escuela le dicen no robe, pero en la casa el papá está haciendo actos que promueven el que pueda ser oportunista y aprende a robar, aprende a esa astucia de aprovechar las cosas de forma negativa. Entonces el niño en la familia, ¿qué está aprendiendo? ¿Y qué es lo que queremos que aprenda en la escuela? Lo más importante es lo que aprende en la familia. Y ahí hay que hacer una gran reflexión, César, para entender dónde es que tenemos que empezar a trabajar y crear esa nación. Esto es como sacar la moneda fiat, como sacar el papel moneda y la moneda metálica y venir con la economía digital. Hay que darle vuelta absolutamente a todo, porque en el pasado y en el presente la familia ha sido vilipendiada. En el pasado, como le digo, con medidas económicas que están ahí, nosotros las conocemos. Y en el presente, la ley es lo que es la ley en El Salvador, con un Estado de Derecho que no existe, no obstante que el Estado de Derecho, el debido proceso viene desde temas bíblicos incluso, pero está mencionado de otra manera en la Biblia. Pero la familia es lo que es en el país actualmente. O sea, todos estos desórdenes que estamos pasando nosotros, esto vamos a pagarlo caro y con intereses pero onerosos. Claro. Porque es fácil meter preso al pandillero, es fácil meter preso al otro, pero estos son ciclos que se van repitiendo. Antes no eran pandilleros, eran soldados, éramos militares a un lado con juventudes perdidas. Eran guerrilleros al otro lado con juventudes perdidas, generaciones que se perdieron en una década de conflicto. Hoy generaciones que se perdieron posguerra en una década de conflicto, ambos sociales, solamente que en el pasado se utilizaban las armas y hoy después se utiliza la ley. Pero nosotros traemos desde 1900, por decirle algo, ponerle una cantidad, de 1972, perdiendo generaciones enteras de seres humanos que en El Salvador hubiesen contribuido. Cuando usted tenía 5 años, 4 o 5 años tenía usted más o menos, usted se acuerda de aquellas refriegas sociales del pasado. Y desde ahí, Rafael, desde que usted y yo éramos niños, el país ha perdido científicos, ingenieros, arquitectos, ha perdido una generación o generaciones bárbaras. Pero eso es lo que somos hoy, un país pobre, una familia desintegrada, una economía que no funciona, un modelo económico bastante complicado. Eso somos. ¿Cómo le damos vuelta a esto? Para esto usted y otras personas han organizado un evento de liderazgos. ¿Qué trae esto? ¿Qué es la oferta social que trae más allá de lo político, sino que socialmente hablando? ¿Cuál es el espíritu de esto, Rafael? Bueno, nosotros, y hay que aclararlo, no es un tema político electoral, político partidario. Correcto. Podríamos situarlo en la política ciudadana, porque todo lo que hacemos es político. Incluso no ir a trabajar mañana puede ser una decisión política, si lo quiere ver, ¿verdad? O darle agua a un vecino que necesita, es una decisión política, pero nosotros estamos dentro de la construcción de
de un movimiento de transformación nacional que empuje este despertar, que nos haga reflexionar, que podamos platicarlo más profundamente en todo el territorio y establecer una reflexión como la que estamos haciendo ahora, César, porque si no, no vamos a poder encontrar soluciones más efectivas. Hemos buscado soluciones para todo esto, pero algunas son de poco efecto, otras de poquita duración en el tiempo, otras que no han funcionado, pero no evaluamos lo que estamos viviendo como nación. Lo que usted ha dicho es importante. Yo reviso la línea de tiempo del país y casi que cada 40, 45 años hay un pico de violencia, hay un pico de desorden social de alguna manera desde los años 30 o un poco más, ¿verdad? Porque siempre estamos construyendo en esa visión de corto plazo y en esa visión de unos aprovechando de otros o no siendo justos porque no hay justicia en nuestro corazón, porque no hemos sido personas que entienden estos principios. Solo personas que se han transformado en el entendimiento pueden transformar las naciones en las soluciones que se necesitan. Entonces, creamos este primer congreso para mostrar por dónde se puede caminar. Traemos 4 ponentes de fuera del país, viene una ponente de Bolivia, viene un ponente de Brasil, viene uno de Estados Unidos, viene uno de Costa Rica y somos 2 ponentes nacionales tratando de poner los principios de construcción de nación para ese despertar. Son 16 o 15 o 16 charlas que vamos a tener ese día, una tras otra, para capacitar a ese grupo de personas que se tome en serio, así como usted lo ha dicho, el pensar cómo resolver los problemas de la nación. No estamos tratando de evaluar si lo de ahora, lo de antes es lo mejor. No, se trata de construir la nación hacia el futuro siempre, porque las naciones son eternas. Estamos hablando de la nación hebrea del tiempo de Moisés, son más de 4,000 años hasta el Israel de ahora. O sea, las naciones siempre van a seguir caminando y la nuestra será también parte de esa historia. Pero si no hacemos algo para que las futuras generaciones tengan una transformación en la visión, solo vamos a seguir repitiendo, César, y probablemente dentro de unos pocos años más habremos cumplido el ciclo y otra vez tendremos otro ciclo de violencia social, de desbordamiento de necesidades sociales no satisfechas y los fenómenos volverán a asombrarnos. Porque de repente nosotros como generación nos vamos de este mundo y entra otra generación con la ley de la negación y niega nuestro paso por esta tierra, pero porque también nosotros poco hemos contribuido con ellos en heredarles un país diferente, una forma de lucha diferente. ¿Cómo vincular los valores que usted observa en su libro con la parte social del Estado? Es que el Estado es una resultante de la sociedad. Es decir, Dios creó instituciones para la nación, creó o le dio vida a la institución del matrimonio, o sea, la familia, instituyó la iglesia y también instituyó el gobierno civil. O sea, esas 3 instituciones son importantes. Ahí está el grueso de la nación y cada uno tiene una función. La función del Estado es importante, el gobierno civil es importante, pero como el gobierno civil solo puede funcionar con las personas que salen de la familia y que han tenido una preparación, podríamos decir, desde la iglesia, hablando de los principios que se educan, que deberían estarse educando ahí, que es lo que hablamos, entonces estas personas con esas capacidades van al gobierno civil y son las responsables de que la nación funcione en relación a lo que la gente misma quiere. No podemos dejarle al gobierno que decida sobre su vida y sobre la mía, sino que al contrario, ese que está en el gobierno ya debería saber qué es lo que usted y yo necesitamos como ciudadanos y solamente facilitar que lo alcancemos. El problema es que no tenemos esos conceptos bien claros ni hemos entendido por qué es que existe un gobierno civil. ¿Por qué es que existe la familia? ¿Por qué es que existe la iglesia? Y cómo esas 3 cosas juntas pueden darle a la nación realmente
el permanente ciclo de educación en esto para que se sostenga el futuro de la nación. Entonces, los gobernantes simplemente son el reflejo de nuestra sociedad. Y si yo no los educo y voy encima de eso, elijo al que tiene peores valores que yo, o no elijo al que debe ser, entonces estoy cometiendo un suicidio dentro de la organización de la nación. Es complicado porque es como que usted tiene una empresa y selecciona para la contabilidad de su empresa a alguien que ha estado preso por robo. Correcto. O sea, hemos llevado nosotros a la presidencia de la República, y aquí lo deja claro Juan, un comentario que hace Juan Surio, hemos nosotros llevado a la presidencia de la República a matrimonios por conveniencia y a parejas disfuncionales. Hemos llevado el reflejo en todos los cargos públicos. O sea, no solo vea la presidencia, vea las solo la presidencia por ser la silla más importante que hay, pero hemos llevado en todos los cargos públicos, como usted véalo hasta porque aquí hay que entender que la distribución de poder tiene muchísimos elementos. Está la presidencia, los ministros, los alcaldes, pero debajo de eso también hay otros niveles de poder que son importantes. Los maestros, por ejemplo, ¿verdad? Los policías. Los líderes religiosos. Los mismos líderes religiosos. Sí. Por eso que nosotros, César, hablamos de impactar la nación en 7 áreas fundamentales: la salud, la educación, la familia, la forma en la que hacemos los negocios, el gobierno, la iglesia, los medios de comunicación. Digamos que esas 7 áreas envuelven un montón del ser de la nación. Si ahí lográramos tener estas transformaciones y estos cambios, veríamos que la cosa poco a poco, porque tampoco es un cambio de un día al otro, porque es un proceso de generaciones. Sí. Entonces hay que educar, capacitar, empezar a influir y veremos la transformación. Pero si no, volveremos a seguir cometiendo los errores de que ponemos en los cargos de poder a personas que ni siquiera saben qué es lo que nosotros queremos. Y nosotros ni siquiera sabemos qué nación queremos construir. Solamente estamos en una interminable discusión estéril por el poder. Así lo veo yo al final. Somos como los ratoncitos que están dando vuelta ahí nada más en el mismo lugar. ¿Cuánto es la expectativa que ustedes tienen en razón de las charlas que van a dar? ¿Qué expectativa tienen ustedes en la convocatoria? ¿Cuántos jóvenes creen o cuántos liderazgos, independientemente sean jóvenes o sean adultos, no importa, porque el liderazgo se ejerce mientras usted esté vivo, tiene la posibilidad de ser líder en algo, no precisamente convocando masas, sino que haciendo cualquier otro tipo de cosas? Pero ¿cuánto es la expectativa que ustedes tienen? Bueno, nosotros hemos preparado este evento para un máximo de 250 personas. Estamos ya muy cerca del límite y esperamos que ese límite se alcance esta semana, que es el último plazo para poder vender las tarjetas, y pues con eso nos sentiríamos satisfechos. Aunque siendo honestos, César, estos procesos nosotros los entendemos como que deberíamos de estar contentos con que una persona diga yo quiero ese proceso, porque con uno empieza la transformación. Los líderes que nosotros queremos transformar no son los líderes de multitudes, sino el que tiene un seguidor o alguien que dependa de él, ya es un líder que tiene alguien en quien influir. Entonces eso es importante, pero estamos seguros que la convocatoria va a traernos el resultado esperado, confiados en Dios, por supuesto, y seguiremos, porque este solo es un evento, este es el principio de una importante cadena de capacitación, que es donde está colocado Proyecto Nación, para dar a conocer todos estos principios, valores e ir educando, ir teniendo influencia en estas 7 áreas para transformar la nación. Estos ya están un 80%, un 90%. ¿Cuánto cuesta? Estamos a un 90%. ¿Cuánto cuesta la tarjeta o la admisión? La tarjeta cuesta $20. Incluye el almuerzo, 2 coffee break, porque es todo el día, es de 8 a 5. Es un esfuerzo, pero es también para aquellos líderes que de verdad están dispuestos al compromiso. Entonces, está incluido también un diploma, porque queremos que te lleves un diploma ¿sabías que la gente nuestra gente, no todo el mundo no se gradúa de algo? Pues nosotros queremos que se gradúen en este congreso y se lleven un diploma. Entonces está incluido también.
El chat lo dice, lo voy a preguntar porque usted sabe cómo está depolarizado esto. ¿Por qué en el club árabe? La gente se pregunta, o sea, usted ya Ah, entenderá cómo está la sociedad ahorita, o sea, ¿por qué el club árabe? Pero yo entiendo de que es un buen lugar. no, es un buen lugar. Además, siendo honesto, es el más barato que logramos encontrar para el propósito de nuestras capacidades económicas al desarrollar un evento como este, que no es fácil, que requiere una organización y un costo que cubrir. Y fue quien nos dio la mejor opción para lo que estamos hablando. Ya sabrá, ya Tan sabrá cómo sencillo como eso. Ya sabrá Rafael cómo está esto. ¿Ustedes tienen aspiraciones futuras? Son socialmente hablando, todo lo que hacemos es político. Usted decía antes, el no ir a trabajar es una decisión política del presente que tenga consecuencias políticas, económicas para futuro en la persona y todo. Pero ustedes en esto proyecto Nación, algún día aspiran a convertirse en más, porque obviamente todos los movimientos inician así, digo políticamente. Mire, nosotros no tenemos esa ambición, no tenemos esa construcción, esa decisión de avanzar a otros elementos será producto de lo que se logre crear y que la misma sociedad vea a dónde puede usar lo aprendido y dónde puede servirle a la nación. Hay quienes tienen un llamado a la política, pues que la ejerzan los que la tienen, pero que la ejerzan con los principios. Hay quienes tienen un llamado a servir en la sociedad con la caridad, pues que la apliquen. Otros van a servir en su familia, otros van a servir en la iglesia, otros van a servir en donde sea. Nosotros lo que queremos es que si va a ir y va a ejercer como líder, comprenda que el mejor líder es el que logra transformar positivamente a sus seguidores, los logra empujar hacia algo grande, mejor, con principios y valores de bien, y nada sería mejor que los principios con los cuales Dios dice que hay que crear las naciones. O sea, no, yo no le pongo tantas cosas a esto, César, sino que es simplemente la voluntad ciudadana de querer hacer cosas mejores. E invitamos a todos los que puedan llegar, sean funcionarios públicos, ministros, los que tienen cargo público. A nosotros nos interesa. Si está en un partido, qué bueno. Si está en otro partido, qué bueno. Véngase, entienda lo que nosotros queramos decirle y ojalá que su vida pueda ser ilustrada de otra forma para que su servicio a la comunidad, a la nación, sea desde otra perspectiva. Para eso estamos nosotros, para servir. La típica. Yo suelo mucho leer el chat. Así Mm. empezó, dice, o sea, en relación al que está en el poder, pero después cambió. Es una opción que alguien puede tener y tomar. Yo de mi parte puedo hablar de mí, ¿verdad? Yo estoy Sí. comprometido con mi visión, con la visión que tenemos y esa no es cambiante, ¿verdad? Los principios no se cambian, los principios no se venden, los principios no pueden ser sustituidos porque entonces nunca fuimos lo que dijimos. Nosotros al final comprendemos que la transformación de una nación requiere de integridad y la integridad es sostenerte en esos principios y hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Entonces nosotros creemos que eso es lo que hay que esperar de todas las personas en la nación. No solo, repito, no solamente en el tema político electoral, es que en nuestra misma casa no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Nos comprometimos a ser un hombre fiel y no lo hemos sido. Nos hemos comprometido a darle a nuestros hijos lo mejor y tal vez no lo hacemos. Todos tenemos que reflexionar primero desde nosotros, no desde el vecino ni de lo que está haciendo el de enfrente, sino nosotros. Rafael, hace un ratito tocamos este tema y me quedó pendiente. Izquierda, derecha. ¿Dónde se ubica la socialdemocracia y la democracia cristiana? Digo, ¿dónde se ubica? Porque por ahí también han aparecido como, no como corrientes, pero sí como filosofías. Desde la semántica se escucha bonito y dirá, es que el ser humano va a ayudar al ser humano, como el humanismo mismo. Pero el humanismo tiene la desgracia también que en el camino se convierte en materialista porque abandona otras corrientes y retoma los antivalores, digámoslo de esta manera. Antivalores en razón de lo que usted menciona. ¿Dónde se ubican todos? La idea que usted tiene sobre
sobre estados, sobre gobiernos, sin mencionar, no estamos mencionando personas, sino que ¿dónde ubica usted estas corrientes o tendencias? No, nosotros no nos ubicamos debajo de nada de eso, nos ubicamos en los principios para crear la nación, una buena nación, principios de honestidad, rectitud, ¿verdad? Lo que Dios ha mandado que se haga para que esto funcione. Eso no tiene nada que ver, porque servir al prójimo, no sé en qué lado de una ideología puede estar. Ayudarle al que necesita, no sé en qué lado puede estar. Ser honesto tampoco, ser transparente tampoco, no robar tampoco, no sé dónde lo puedo ubicar. Lo que sí sé es que si hago esto, mi nación personal, mi nación familiar y mi nación a la que pertenezco va a ser mejor. Entonces yo no puedo ubicar eso porque no me interesa el lado ideológico de las cosas. Sí lo entiendo, por supuesto, ¿verdad? Lo entiendo, lo he estudiado, lo conozco, he tratado con todas estas cosas en el trabajo periodístico y en el análisis de la realidad, pero al final nos damos cuenta que se puede usted poner debajo de cualquier bandera, pero terminan haciendo lo incorrecto es porque su corazón nunca tuvo los principios verdaderos ni fueron suficientemente fuerte inculcados en usted o en esa persona. Y por eso cayó. Y porque se alejó de los principios, volviéndose, como bien ha dicho usted, un humanista, es decir, creyendo que usted es el que sabe, usted es el que puede, y se alejó de quien realmente controla todo, que es el creador de nosotros. Hay un creador y no nos podemos alejar de él para que él gobierne a través de nosotros. ¿Cuáles son desde esto, de lo que usted maneja, de los principios y todo, en el mundo de lo que usted conoce, cuáles son los países o las naciones que usted ubica en estos valores que han tenido prosperidad desde lo que usted conoce, bíblicamente hablando? Europa, toda Europa tuvo en su momento un crecer de la ciencia, del arte, de la filosofía, a partir de la llegada del cristianismo a esas tierras. Estados Unidos fue fundado por quienes migraron de una Europa que estaba perdiendo los principios y dijeron, vámonos allá a crear una nación con los principios. 80% de la constitución de los Estados Unidos es principio bíblico. Y fueron los padres de la nación estadounidense a la Biblia a encontrar esos principios. Y dijeron, así se forman las naciones. Y el éxito está ahí. Inglaterra fue, por ejemplo, fue conquistada con el evangelio que llevó Patricio y hizo una transformación increíble. Entonces, todas estas naciones en un momento dado lo lograron, avanzaron, pero luego perdieron, ¿verdad? Luego lo dejaron, luego lo contaminaron y entonces ahí es donde uno dice, hay que regresar. O sea, la lista es interminable porque los principios ahí están. Todo fue impactado por el cristianismo en el mundo y funcionó, César. Llena de esperanza. Yo le entiendo la parte suya porque a mí me gusta el tema de los valores y entiendo de que, como decía una persona que hace poco murió, que a pesar de que es de izquierda, y yo siempre voy a decir que yo nunca voy a ser de izquierda, pero me gustaba esta parte, que pobre es aquel que necesita mucho para vivir, ¿verdad? Pero y no entiendo cómo es que los políticos llegan y se llevan lo más fácil, y incluso socialmente se acepta que aquella persona que es corrupta, que roba los bienes del pueblo, es lista, es inteligente, cuando realmente no es inteligente ni lista. Simple y sencillamente se está valiendo de la inocencia de un pueblo, de la poca información que un pueblo tenga. Pero regresando a esto mismo, y le hago otra vez la pregunta, ¿por qué nuestros políticos, sin excepción de partido, desde que usted se viene criando, desde que yo también me vengo criando porque somos de la misma edad, ¿por qué no abandonan esto sabiendo de que es un delito terrenal y es un pecado también bíblico? ¿Por qué no lo abandonan si no se necesita mucho para vivir, Rafael? No, o sea, porque en su corazón no han comprendido el papel que se les ha dado. Fíjese, César, que en estos principios hay que analizarlo así. Dios delega el poder porque Él es el máximo poderoso, el que creó todo.
y le permite a un gobernante, por eso dice la Biblia que él quita y pone reyes, él delega. También lo dijo Jesucristo al romano, ¿no? Le dijo, tu poder te ha venido porque mi Padre lo ha permitido cuando estaba antes de ser juzgado. Es decir, que el poder Dios lo delega, pero no hemos entendido que detrás de ese poder delegado para usted ser un gobernante, se le está entregando la responsabilidad de la vida de esos gobernados, porque ese gobernante tiene en su mano la capacidad de mejorar o arruinarle la vida a todos los ciudadanos. Le han delegado un poder, pero no lo entiende. Lo hace y lo hace suyo el poder como que si por él fuera, y empieza a cometer los abusos sin pensar que esa cuenta se la van a pasar un día, porque le ha sido delegado para que haga el bien para el prójimo, para que haga el bien a los ciudadanos que dependen de su poder delegado. Entonces, a partir de que no lo entendemos, cualquier cosa pasa. Entonces, el poder que se nos ha delegado se convierte en un poder de opresión. Ya no hay un poder legítimo, porque usted ya no le sirve al prójimo. El prójimo ya es oprimido, ya usted está usando el poder mal, entonces su poder pierde legitimidad y ya no es un poder efectivo. Vamos a ir a tener problemas con esto siempre. Y la historia nos lo repite a cada rato. Hay una especie de cáncer desde los valores, que es la honestidad, y que vulgarmente es la mentira. El político tiene la capacidad de mentirle a un pueblo, y no es cuestión de que si el pueblo entiende la mentira o no la entiende. Desde el momento que está un ser humano en dos extremidades superiores frente al político, desde ahí debe haber una cuestión de respeto. Pero el gobernante versus el gobernado hay un vínculo que no lo respeta y se convierte en deshonesto. Y no tiene empacho el político en mentirle a la población, independientemente cuántas veces le mienta y cuántas veces los mismos le aplaudan o los mismos lo escuchen. Pero este cáncer no lo entienden ni los políticos y tampoco lo entiende la población, la deshonestidad. Es que no lo estamos practicando. No lo practicamos nosotros como seguidores, nosotros como personas. Los primeros mentirosos somos nosotros en casa. Le mentimos a nuestra esposa, le mentimos a nuestro esposo, le mentimos a nuestros hijos. Entonces, cuando más arriba queremos que se hable con verdad, no tenemos boca para exigirla, porque nosotros mismos lo permitimos y nos hemos conformado con que se repita ese cáncer, porque si todos fuéramos honestos, bueno, entonces habría honestidad, pero nosotros también tenemos que ofrecerla. Y lo estamos permitiendo porque nosotros mismos seguimos disfrutando, entre comillas, de ese cáncer, ¿verdad? Que nos hace mentirosos, abusadores en nuestro propio entorno. Entonces, el día que lo comprendamos, entonces ese día vamos a poder exigirle al otro, sé honesto, porque yo te estoy dando honestidad. Pero ya no respetamos ni los contratos, ni siquiera los compromisos, porque la ley nunca va a poder ser por sobre el corazón del hombre. Usted puede hacer la ley más nítida que usted quiera. ¿Y por qué se sigue violando la ley? Porque el corazón del hombre, dice la palabra, es el origen de toda maldad. Entonces, mientras lo de adentro esté podrido, hacia afuera seguirá saliendo. Entonces, esta es una cadena social, una cadena de toda la nación que se radica en la familia. A mí me enseñaron, pues mi papá era tremendamente estricto con el tema de la mentira, con el tema del robo, con el tema de esas cosas. Mi mamá no, digamos. Entonces, para mí es imposible pensar que uno va a hacer esto de otra forma, porque fuimos educados para eso. Independientemente que los políticos de turno vayan y le den la mano al Papa, vayan y toquen el muro de los lamentos, vayan a la muralla china, vayan a Jerusalén, a donde vayan los políticos, el resultado es el mismo. La pregunta, Rafael, ¿estamos nosotros como generación en la posibilidad, no de cambiar la estructura, ni siquiera eso, pero estamos nosotros como generación, Rafael, en la posibilidad de dejarle a las generaciones que vienen atrás la posibilidad de romper este eslabón de esta cadena de pobreza, de calamidad, de poco crecimiento en lo moral, de poco crecimiento en lo económico? Estamos nosotros en esa posibilidad de dejarles, aunque sea la esperanza, porque yo creo que al final hasta la esperanza hemos perdido. Voy a ser rotundo en contestarle, César. Sí. No, sí, ok. Sí, porque los principios, afortunadamente,
Si usted los toma hoy, van a empezar a trabajar para usted a partir de ese momento. Y yo en mi libro cuento en el 5º capítulo una experiencia personal, mi propia transformación. Y yo decidí tomar estos principios para aplicarlos en mi casa y he visto la transformación que logré en mí, que logró mi esposa, que lograron mis hijos, porque no hay familia perfecta. Mi familia no es perfecta desde la pureza en la cual cualquiera podría venir a exigir una perfección. Ni la de Jesús fue perfecta. Entonces, por lo tanto, se perfecciona en la medida en que tomamos los principios y los ponemos en práctica. Entonces yo le puedo decir que si decidimos hoy dejar de mentir, hay un efecto inmediatamente a partir de esa decisión y su futuro se empieza a modificar. Usted decide ser una persona mejor porque va a aplicar los principios y empieza a cambiar todo. Mi generación probablemente no estaba destinada a cambiar el futuro de la generación que me sigue. Estoy hablando de mis hijos, pero la decisión que tomé ya hizo un efecto en ellos y la de ellos ya está teniendo un efecto en los 4 nietos que yo tengo y nos damos cuenta que funciona perfectamente. Y ahora yo estoy llevando a toda mi familia y todo este efecto a la nación. Entonces yo creo que es importante tomar esa decisión primero acá y ver que eso se expande y sí podemos hacerlo, César, sí podemos. Ustedes son de medios y ustedes tienen relación, digo ustedes porque usted sabe que el entorno suyo es de medios, es de los medios, pero ustedes también tienen relación con la comunidad académica, no solamente académica, me refiero a la comunidad estudiantil, universitaria. ¿Qué aceptación tiene este mensaje? Me llenó de curiosidad. ¿Qué aceptación ha tenido este mensaje desde la literatura, desde lo que usted plasma en el libro y también desde lo que usted plasma en los lugares donde anda, donde platica así con 2, 3 personas, los que lo escuchan? ¿Cómo percibe usted a esta gente? ¿Está ávida los jóvenes de conocer de los valores o simplemente les parece novedoso? Está ávida porque nadie les habla de esto. Muchos van a la iglesia y no escuchan nada de esto. No habían pensado en que la parte de aprendizaje bíblico tiene que ver con esta otra parte de creación de nación. Y se emocionan de pensar que ellos también son la nación. Es decir, nunca nos habían dicho que nosotros somos la nación, ¿verdad? Y empiezan a darse cuenta que su protagonismo es importante a partir de ese concepto. Y a mí me ha llenado de mucha satisfacción que los niños, digo niños pues porque algunos son bien jovencitos, incluso niños que te digan yo quiero un libro, quiero qué bonito lo que dijo, autografíemelo, démelo. Los libros son gratuitos, nosotros no lo vendemos, lo puede descolgar de la página web nuestra de proyectonacionelsalvador.com o lo puede escuchar en audiolibro, en Spotify o en iVoox, porque lo que queremos es una propuesta, ¿no? Y está abierto, pero es importante que los jóvenes cuando escuchan de esto reaccionan positivo, César, es que tenemos que hablarle sin tapujos, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? A esa juventud, porque ellos no se dan cuenta que la nación les va a pertenecer en un momento, ya cuando nosotros no estemos. Ellos tienen que tomar decisiones solos y construir lo que nosotros hemos construido y superarlo, pero si no están capacitados, estas generaciones van a sufrir mucho. ¿Usted percibe conciencia en ellos? Percibo no conciencia, pero necesidad de tenerla y que no han encontrado quien les hable. Entonces, son presas fáciles de cualquier cosa. Y eso me preocupa bastante. Rafael, nuevamente, $20 el evento, el Club Árabe, ¿empieza a qué horas? Repitamos esto, ¿a qué horas empieza? Aunque aquí lo tenemos, permítame un segundo, lo vamos a volver a poner, porque la gente está así, don César, hoy se ha portado bien. No, señores, yo también soy educado, lo que pasa que Rafael ya le dio risa también. Lo que pasa es que el lenguaje, a veces hay que saber comunicar las cosas, entonces eso es así. Rafael, usted me ha escuchado quizás, Rafael, con mis cosas, pero escucha esta parte.
Escuchen. El primer Congreso Internacional sobre Transformación de Naciones se acerca. Sábado 31 de mayo, Club Árabe Salvadoreño, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Valor de la tarjeta, $20. Incluye almuerzo, refrigerios y diploma de participación. 4 ponentes internacionales y 2 nacionales te entregarán conceptos, principios y la cosmovisión correcta para crear nuevas naciones. Tarjetas a la venta al WhatsApp 630245. Es que, permítame, me comprometo, Rafael, yo siempre hago transmisiones en la noche, perdón, hago transmisiones a mediodía y fin de semana hacemos dos diarias, me comprometo a ponerle esta partecita para que usted, para promoverle su evento. Y le digo porque la gente está diciendo aquí, dice, don César, hoy se ha portado bien, cada quien tiene su manera de vender el producto, usted puede vender aguacates que están ricos, pero si los vende de mala manera no le van a entender. Obviamente yo, como siempre les he dicho a la gente del chat, somos un chat académico, Rafael. Muchos de los que están acá no han pasado por la universidad, pero académicamente hablando, pero han pasado por la universidad más importante que hay, que es la vida, y la universidad de la vida le enseña valores, el respetar lo ajeno, el respetar al prójimo, que está hecho semejanza. Y esta parte es lo que yo siempre digo, Rafael, el político intenta quedarse solo para robar, y el desgraciado no se da cuenta que él mismo se está viendo robar, porque es una cuestión de valores. O sea, el Estado somos nosotros. Cada uno de nosotros es un Estado, ¿verdad? En pequeño. Obviamente tenemos nuestros propios intereses, como el Estado generalmente tiene también sus intereses políticos, económicos, culturales, religiosos, de toda naturaleza. Eso somos nosotros, el Estado. Pero ese Estado individual, llamado político, espera quedarse solo y dice, nadie me está viendo. Y por eso roba. Y él no se da cuenta que como Estado se está robando el mismo y que el ladrón es el mismo y se está viendo, pero no entiende el que se está jodiendo la vida. Y esta partecita así un poco coloquial, un poco rústica que yo tengo para explicar esta parte del Estado, es la que la gente se sorprende, porque yo explico la teoría del Estado, pero la explico a mi manera, así va. Y hoy dice, entonces César se portó bien, pero es que ante semejante personaje tengo que portarme bien, pues el hombre pronuncia bien las palabras. Entonces yo también tengo que portarme como Dios manda, porque yo, como aquí lo digo, yo tengo academia, también he pasado por la universidad, pero también tengo calles, también soy perro ñanguero, y a veces las batallas hay que librarlas de diferentes trincheras. Rafael, usted está haciendo lo suyo, yo hago lo mío, y entre todos tenemos que anteponer los intereses personales por los intereses colectivos llamado nación. De acuerdo, totalmente de acuerdo, César, y eso es lo que no se entiende a veces. El político o el que roba desde la política no se da cuenta que no solo está llevándose un dinero ajeno, sino que está destruyendo la vida de los ciudadanos, su salud, su educación, su futuro, porque cada centavo que se produce, el ciudadano lo produce con esfuerzo, lo produce y paga sus impuestos, o le cobran los impuestos, o le cobran el montón de cosas, pero esa persona, ese ciudadano ha sudado, ha trabajado ese dinero, que si no fuera el Estado le quedaría súper bien en su bolsa, ¿verdad? Porque quien lo produce es el ciudadano. Entonces, cuando se le roba eso, no se le entregan cuentas, no solo está robando, incumpliendo su propia convicción de ser honesto, sino que está dañando y matando, destruyendo la nación. Y por eso es que nos está costando mucho levantarnos, porque viene siendo destruida desde hace mucho tiempo atrás. Y cuando digo mucho tiempo atrás, puedo irme quién sabe cuántos años, porque esto no ha parado, pero ya es momento de que se pueda detener, y solo se va a detener cuando comprendamos esas verdades. Tú no te estás robando un dinero, tú estás destruyendo la nación. Rafael, ¿algún concepto que no hayamos tocado? Porque usted es un hombre de medios, tenemos 1 hora y minutitos, pero algún concepto que no hemos tocado y usted lo quiere agregar. No, solamente agradecer, César. Yo sé que el tiempo es valiosísimo y también el suyo, ¿verdad? Y el de la gente. Solo agradecer que estos espacios se hayan abierto, que usted tome esa decisión de colaborar con el ciudadano que necesita una voz, y este esfuerzo de poner estos micrófonos al bien común. Yo se lo agradezco, ¿verdad? Porque no tenemos que estar de acuerdo, pero se hace un esfuerzo conjunto en que las ideas siempre van a ser mejores que los golpes. Las ideas son las que necesitamos para poder crecer, y mientras más dialoguemos, mientras más divergencia podamos poner en la mesa a través de las palabras, más rápido vamos a superar nuestras diferencias y darnos cuenta que
tenemos tanto en común que deberíamos estar trabajando por ello. Bueno, yo agradezco que me haya dado el privilegio de conversar con usted, ¿verdad? Porque siempre uno los escucha. Cuando estaba así potón, yo los escuchaba al otro lado y usted me da el privilegio de hablar con usted. Y en lo que pueda, pues el canal está abierto, solamente tiene que empujar la puerta, ni siquiera tocarla, sino que solamente Gracias. empujarla y aquí estamos para servirle, Rafael. Gracias, gracias por haberme tomado en cuenta. Puede contar conmigo cuando guste. Gracias, César, y gracias a su audiencia. Gracias, Rafael. Buenas noches. Buenas noches.